Buenos días y bienvenidos a todos a esta conferencia virtual de Enfocados, hoy dedicada a analizar hacia dónde va nuestro sistema público de pensiones. Es un placer para mí estar aquí y dar inicio a este evento de la mano del Instituto Santa Lucía, la plataforma de investigación y debate del Grupo Santa Lucía. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a todos los que hoy estáis conectados online, lo que demuestra el gran interés que esta materia, la sostenibilidad de las pensiones en España, tiene para todos vosotros. El Instituto Santa Lucía ha sido pionero en la investigación y el análisis del sistema de pensiones en nuestro país, siguiendo con ojo analítico las reformas que se han ido realizando sobre este sistema de pensiones a lo largo de los últimos 12 años, aportando conocimiento y contenido divulgativo para que las personas podamos tomar decisiones financieras informadas acerca de nuestro futuro. Enfocados es un paso más en ese compromiso y para celebrar este evento tenemos la suerte de contar con expertos como Nacho Conde Ruiz, como el profesor De Besa y como José Antonio Erce, que compartirán con nosotros su conocimiento y su análisis sobre las últimas reformas del Gobierno aún pendientes de implantación. También nos brindarán su visión sobre el futuro de las pensiones para las generaciones más jóvenes y para los que están por venir, y sobre el camino que consideran más adecuado para garantizar la sostenibilidad de esas pensiones. Además de este valioso intercambio de conocimientos que conducirá José Manuel Jiménez, Jimmy, el director del Instituto Santa Lucía, queríamos contaros que este instituto pone a vuestra disposición herramientas, estudios, informes y guías en materia de investigación que podéis obtener a través de la página web del instituto, es institutosantalucía.es. Entre ellas destaca el último informe del Pensiómetro, un informe que brinda una visión detallada sobre la evolución, las reformas y el estado de las pensiones, del sistema de pensiones a lo largo de los últimos 12 años, un análisis que está basado en más de 20 indicadores. El Pensiómetro es fruto de un arduo trabajo de las personas que forman el Instituto Santa Lucía, de sus expertos, y esperamos que sea una herramienta útil para todos aquellos que deseéis profundizar en esta materia. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan su compromiso y dedicación a esta materia. Y quiero extender mi agradecimiento a todo el equipo del Instituto Santa Lucía, sin quienes no sería posible el trabajo y, por supuesto, la celebración de esta jornada. Confío en que este evento nos brindará ideas, aportaciones y perspectivas enriquecedoras. Y sin más preámbulos, os doy a todos las gracias por seguirnos y, Jimmy, cuando quieras. Muchísimas gracias, Emma, por tu introducción y por tus palabras. Efectivamente, el Instituto Santa Lucía desde el 2011 ayuda en el debate, en el análisis de soluciones para la sostenibilidad de las pensiones. Su piedra angular es el foro de expertos formado por prestigiosos economistas, académicos, expertos en el mundo de la economía y de las pensiones. Hoy tenemos con nosotros a nuestro presidente, a Nacho Conde Ruiz, y a una de las personas que más conoce del mundo de las pensiones en España, José Antonio Erce. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Os indico también que en el debate los 10 últimos minutos queremos dejarlos para preguntas que nos hagáis todo el público que nos está escuchando. Tenéis la fórmula dentro de la web. Tenemos muchísimos informes, muchísimos análisis realizados por nuestro foro de expertos. Todos son gratuitos dentro de nuestra página web, podéis entrar y descargaroslos sin ningún tipo de problema. Y también tenemos herramientas, tenemos unas herramientas que nos ayudan a entender el mundo de las pensiones. Tenemos una muy importante para nosotros que la denominamos el Pensiómetro, que para nosotros es el barómetro de la situación de las pensiones en España. Son aproximadamente unos 20 indicadores que van evolucionando con el tiempo, muchísimos diferentes factores que están realizados por el Grupo de Investigación de Pensiones y Previsión
que está formado por diferentes profesores de universidades de universidades de Extremadura, Valencia, en Madrid la Juan Carlos I. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Devesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, representante del grupo, y nos gustaría que nos explicaras primero cómo se hacen los indicadores, y podemos repasar, vamos a ver la web y repasamos una serie de ellos y nos explicas su evolución, y así hacemos una presentación del pensiómetro. Muy bien, pues nada, muchas gracias en primer lugar por habernos invitado. Primero a participar en el evento y también a hacer el pensiómetro, que encima de que haces cosas que te gustan y que haya la difusión que creemos que está teniendo, pues para nosotros es gratificante como profesores y como investigadores, ¿no? Bueno, esto surge un poco porque llevamos ya tiempo haciendo trabajos sobre pensiones y creíamos que era interesante tener un histórico de una serie de indicadores que no estén, digamos que aquí la clave es que no se pueden obtener directamente de una fuente primaria, sino que lo que hacemos es una pequeña elaboración en algunos casos. A pesar de, hemos intentado simplificar en 20 indicadores, seguro que nos dejamos cosas relevantes, pero creemos que hay un poco de todo. Y bueno, ¿cómo se hace? Pues hay que recopilar información sobre todo seguridad social, pero también de la población, también de encuesta de estructura salarial, salarios. Y bueno, y luego pues intentar eso volcarlo, a pesar de luego lo sinteticemos en 20 datos, ¿no?, cada trimestre, bueno, por detrás en las hojas de cálculo hay bastantes más datos de los que podría aparecer, ¿no? Y bueno, creemos que recoge un poco, digamos, todos los aspectos de los sistemas que afectan al sistema de pensiones en España. Pues hay indicadores sobre demografía, sobre cobertura, sobre edad efectiva, sobre sostenibilidad, sobre ingresos y saldos del sistema, y bueno, está recogido en 15 gráficos. El primero, por ejemplo, que aparece sobre demografía, nos indica, es la inversa de la tasa de dependencia, es un indicador estrictamente demográfico, es la población activa entre la población mayor de 65 años, y bueno, la verdad es que un gráfico de este tipo no da lugar a muchas dudas de la bajada significativa que ha habido desde 2012, que es cuando empezamos a recoger, tenemos datos desde ese momento hasta la actualidad, ¿vale? Casi una línea recta prácticamente de bajada, de descenso de ese indicador inverso de la tasa de dependencia. Además, los gráficos están muy bien porque son interactivos, podemos ponernos encima para ver el valor concreto de cada uno de esos datos. Y bueno, pues esto recoge lo que parece que va a seguir pasando en el futuro, ¿no?, en los próximos años. Hay otro indicador de cobertura, esa tasa de cobertura, que lo que mide es la relación entre los pensionistas que tienen más de 65 años y la población de más de 65 años. ¿Vale? Bueno, hay que vigilar un poco la escala, no están todos claros en la misma escala, y también se aprecia una bajada significativa, aunque alrededor de un punto porcentual desde 2012 hasta 2018. También quiero decir que aparte de estos gráficos, en cada pensiómetro recogemos el dato del último trimestre y lo comparamos también con el dato del año anterior y el dato del año 2012, antes de que se empezara la reforma de 2011, antes de que empezara a tener efecto la reforma de 2011, y digamos que nos sirve un poco para comparar la evolución, y podemos ver naturalmente en los periodos intermedios también. También intentamos que haya proceso de desestacionalización, en el sentido de que cogemos datos anuales para que no haya un cambio, un sesgo, ¿no?, si cogiéramos solo datos trimestrales, que podría ser importante. El tercer gráfico que tenemos es el de la edad efectiva de jubilación, que en principio parece que parte de la reforma gira en torno a que este dato vaya aumentando en los años sucesivos. La verdad es que sí que ha aumentado desde 2012, pero bueno, pues prácticamente no ha llegado a un año el aumento de la edad de jubilación, cuando la reforma de 2011 ya solo, si se hubiera aplicado tal cual, ya implicaría un aumento de 1 año y 4 meses, o 6 meses, y en 2027 va a llegar a 2 meses. Es decir, que a pesar de ese aumento vamos un poco por detrás de lo que debería haber aumentado, simplemente por la aplicación de la reforma de 2011, que aún no acaba el periodo transitorio, que acabará en 2027.
Sí, más abajo tenemos los indicadores de sostenibilidad, algunos de los indicadores de sostenibilidad. Aquí vamos mezclando varios elementos. Por ejemplo, la primera es la tasa de afiliación, que tenemos también allí, es la relación entre cotizantes y la población activa. También vemos un crecimiento significativo. Bueno, siempre tendremos ahí la hendidura del COVID-19, que se va a reflejar en muchos gráficos, como aparece en varios de ellos, ¿no? Pero bueno, también se ve una línea ascendente. Esto en principio es bueno, significa que hay más cotizantes en proporción sobre la población activa, lo cual teóricamente desde el punto de vista financiero aumenta los ingresos del sistema, manteniendo constante el resto. Vale, digamos, son indicadores parciales que nos van dando, nos permiten también determinar a lo mejor cuál es el problema, ¿no?, de que no haya tanto crecimiento de los ingresos o el problema de que haya un crecimiento excesivo de los gastos. También tenemos la relación entre afiliados y pensionistas, entre cotizantes y pensionistas, que también, bueno, pues quitando algunos años con algún elemento, claro, aquí aparte tenemos el problema del final de la crisis de 2018, el efecto del COVID, y hay bastantes irregularidades, ¿no?, en muchos de estos elementos, como podemos ver también en el pensión por euro cotizado, es la pensión media, entre la cotización media, pues ahí también se ve la bajada espectacular que ha habido, pues, a principios como consecuencia del COVID, y luego se ha recuperado para alcanzar un nivel parecido, ¿no? El siguiente grupo de gráficos, están puestos de 3 en 3, estaríamos viendo los de solidaridad, un poco más abajo. Está. Este es un indicador que nos ha llamado la atención porque nos mide cuál es el peso del complemento a mínimos respecto al gasto total en pensiones, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes un ratio a veces tienes que analizar un poco más a qué se debe ese efecto, pero es una bajada también muy importante, que ha pasado a suponer de 7.000 millones más o menos que se pagan anualmente a algo menos de 5.000 millones en complemento a mínimo, y ese porcentaje se ha bajado sobre todo porque ha aumentado mucho más el gasto en pensiones, ¿vale? Digamos que en términos nominales se ha mantenido más o menos el gasto en complemento a mínimos, y bueno, le llamamos un complemento o un elemento de solidaridad, pero en principio digamos que no es malo que baje ese indicador, porque no significa que se ha endurecido el acceso al complemento a mínimo, sino que no hace falta pagar tanto complemento a mínimo respecto al gasto en pensiones, ¿no? También habría que ver que a lo mejor el gasto en pensiones ha subido más de lo que debería, pero bueno, eso formaría parte del debate luego, el debate posterior, ¿no? También tenemos indicadores de generosidad, como la generosidad absoluta, que es la pensión media por pensionista. Digamos que hay un crecimiento en principio normal porque se debe a que los nuevos pensionistas entran con bases reguladoras más altas, con pensiones más altas también, y aparte del efecto, pues ahí no está descontada, está en términos nominales, no está descontado por el IPC. Pero bueno, se aprecia, por ejemplo, también ahí un salto importante al principio. No están aún incorporados los datos de 2023, que saldrá dentro de poco el pensiómetro, ya estamos ultimando los datos, pero ahí habrá un salto importante, creemos, por la subida del 8,5% de todas las pensiones, ¿no? Allí ahí se ve un salto grande, pero estamos esperando ver el gráfico siguiente para observar esa diferencia. También tenemos dos gráficos sobre dos indicadores de reemplazo. Siempre intentamos también poner un reemplazo en término agregado y otro en término marginal también para ver un poco las diferencias. Arriba está el marginal, que lo que hace es que mide esa tasa de reemplazo entre los que están cobrando pensión de 65 y 69 años respecto a los salarios de entre 60 y 65, que nos da más cerca de ese valor. Estamos hablando de un 69% en realidad. Casi una tasa de reemplazo, no es exactamente la misma tasa de reemplazo que se mide en otros informes, pero bueno, creemos que este aporta también algo diferente. Y bueno, en términos agregados pues se ve también una subida bastante importante desde 2012, que es cuando teníamos los datos. También hemos incorporado en la brecha de género
Este elemento además está relacionado con el complemento que se aprobó después de hace unos años, que sustituye al complemento por maternidad, complemento de brecha de género. Arriba tenemos también el marginal, que nos está indicando pues, en el último las altas de jubilación, que relaciona entre la pensión que cobran las mujeres y la pensión media que cobran los hombres. Estamos hablando casi de un 81-82%, con una subida importante. Si este indicador teóricamente llegara al 95% es cuando en principio se dejaría de pagar el complemento de brecha de género. Pero bueno, aún, como estamos viendo, ha crecido, sigue una línea ascendente, pero aún falta bastante para llegar a él. Y abajo estaría el de todo el conjunto de pensiones, ¿no? Que se ve claramente la tendencia, pero claro, si nos fijamos en el dato en términos absolutos, un 68% de todo el promedio, vemos que está mejorando, tal vez más lentamente de lo que nos gustaría, pero bueno, digamos que va en la buena dirección, ¿no? Claro, para nosotros también es importante medir la sostenibilidad a través de los ingresos y gastos, y creemos que teníamos que utilizar esos indicadores para reflejarlo, ¿no? Se ve una línea prácticamente horizontal, están los ingresos sobre PIB, que prácticamente, bueno, pues la macroeconomía nos dice que no puede cambiar mucho, a pesar de las modificaciones que haya, y estamos entre el 10,3 y 10,6% sobre PIB, ¿vale? Y hagamos lo que hagamos, subiendo mucho las cotizaciones en estos últimos meses, sin embargo eso no se refleja porque también hay un crecimiento en paralelo, más o menos, del PIB. Sin embargo, en el gráfico de la derecha tenemos lo mismo para los gastos en función del PIB, y ahí vemos que, bueno, pues sí que partimos de un dato inicial del 10,5, en 2012 prácticamente estaban igualados ingresos y gastos, pero ya se ve el salto generado por el COVID, que luego prácticamente ha bajado un poco como consecuencia del aumento del PIB, más que como consecuencia de que se haya reducido el gasto. Y también, bueno, pues para acabar los tres indicadores últimos del saldo, ¿no? A nosotros nos gusta hablar del saldo contributivo del sistema, ¿vale? Eso nos permite eliminar todas las transferencias que lo que hacen es dar un saldo por operaciones no financieras, que está cada vez más alejado del saldo contributivo, cosa que no ocurría hasta hace 2 o 3 años, pero bueno, la introducción de los gastos impropios y de las transferencias por más de 20.000 millones solo para esos gastos impropios ha hecho que estos valores se alejen. Bueno, se puede apreciar que tanto en términos absolutos estamos hablando de un déficit ahora de 26.000 millones, como en términos relativos un 2% del PIB. La bajada producida por el COVID ha producido una pequeña mejora a partir de 2021, pero no llegamos al nivel que teníamos anteriormente, y parece que se está estabilizando a partir de ese valor. Bueno, y un último, que es el saldo contributivo por pensionista. Siempre nos gusta también ponerlo en relación, no solo porque 26.000 millones es un valor que se nos escapa a todos, pero si lo ponemos en términos relativos, ¿no? Pues, ¿cuánto tendría que aportar cada cotizante para poder saldar ese déficit? Pues estaríamos hablando de 1.300 euros cada uno de los afiliados cotizantes. Y en función de los pensionistas, pues casi 3.000 euros tendrían que recibir menos o recibir de una u otra forma diferente para poder saldar ese equilibrio, ¿vale? Lo cual son unas cifras bastante importantes, ¿no? Enrique, muchísimas gracias. Yo creo que son muy ilustrativos, clarifican mucho cada uno de ellos, cada uno de los factores que pueden influir. Y si os parece, entramos ya en el debate. El último informe que habéis realizado, trimestralmente también realizáis un informe, ha sido sobre el análisis de las últimas reformas en pensiones. Si os parece, ya para entrar en debate, Enrique, ¿nos puedes comentar cuáles son las últimas modificaciones? Y empezamos el debate y hacemos una breve análisis de cómo lo consideramos. Sí, pues nada, muchas gracias. Sí, decía que en el pensiómetro también ponemos un tema de actualidad, y más de actualidad que el último Real Decreto, que digamos que cierra un ciclo de 2 años donde ha habido una reforma de las pensiones, que además sigue continuando porque siguen apareciendo reales decretos para ir modificando algún elemento más. Bueno, pues centrándome solo en el Real Decreto Ley último, no desde el principio, pues hay varias medidas que lo que han hecho ha sido sobre todo incrementar el gasto y también incrementar los ingresos.
El elemento más significativo ha sido el mecanismo de equidad intergeneracional, que ya estaba aprobado anteriormente y que entrará en vigor en 2023. Ha habido una modificación en marzo ya de este año y en principio pasaría del 0,6 puntos de más de cotización a 1,2 puntos en principio. Y luego, si el sistema presenta un crecimiento de los ingresos inferior a lo que estimado y al gasto en pensiones, entonces se reactivaría ese mecanismo. Y por defecto parece que va a subir el tipo de cotización con las implicaciones que tiene esto en mercado laboral, que no repercute en la cuantía de las pensiones futuras, etc. También se ha modificado el cálculo de la base reguladora, pasará porque en todo ello hay periodos transitorios bastante largos, además con varios escalones incluso. Pasará de 25 años que hay actualmente a 29, pero se podrán elegir los 27 mejores o se eliminarán los 2 peores, lo cual va a hacer que se aumente también el gasto en pensiones. Esta era una de las esperanzas que teníamos, de que hubiera un crecimiento menor de los gastos a través de este mecanismo, y sin embargo, bueno, pues habrá que esperar a 2044, creo que es, para que ya no se pueda elegir entre las 2 opciones y pasará a 29 años, ¿vale? Un incremento de 4 años. España es el país de los pocos países que no tiene en cuenta toda la carrera laboral para el cálculo de la base reguladora, y vamos a seguir teniendo en principio durante muchos años este problema. También se incrementa la base máxima por encima del IPC, por encima de la inflación, hasta 2050, con un crecimiento bastante más alto que el de la pensión máxima. Es verdad que también se incrementa, pero la pensión máxima se incrementa, la base máxima se incrementa 12 veces más que la pensión máxima, con lo cual, bueno, pues va a haber una brecha entre la pensión máxima y la base máxima, que ya está en el 30% actualmente, y que pasaremos prácticamente a un 60%, ¿vale? Digamos que todo eso que se cotiza por encima de la pensión máxima no va a redundar tampoco en una pensión máxima, en una pensión superior. También hay una cuota de solidaridad que también va a pagarse a pagar por los que tengan unas bases de cotización por encima también de la base máxima, y por lo tanto, bueno, pues digamos que recae sobre los ingresos, y decir que recae sobre los ingresos en este caso es que decir que recae sobre las cotizaciones directamente, y casi todo además sobre los tipos de cotización, con ese efecto que ya hemos comentado. Y también hay un incremento de las pensiones mínimas. Creo que esto en cierto sentido puede ser interesante, porque lo que va a hacer es ponerlo en relación con lo que tenemos como un tope mínimo para poder vivir dignamente, relacionándolo con el umbral de pobreza, tanto algunas de las pensiones mínimas como las pensiones no contributivas. Y este gasto, sin embargo, no va a hacer que aumente mucho. Por resumir, el incremento de ingresos que tenemos esperado, cuando más o menos se estabilice y entren en vigor todas las normas, es de algo menos de 1 punto de PIB, el incremento de ingresos, mientras que el incremento de gastos de esta última fase del Real Decreto Ley está alrededor de 0,25-0,30 puntos de PIB, ¿vale? Con lo cual, digamos que se mejoraría en 0,7 el saldo del sistema, ¿vale? Pero habría para eso que sumar todo lo que ha pasado también antes con la reforma que se empezó ya en 2021. Perfecto. Valoración, si te parece, Nacho. Venga, primero muchas gracias, ¿no? Y gracias por la invitación, y a los telespectadores les pedimos disculpas, ¿no?, por los problemas técnicos que hemos tenido. Yo, cuando hablo de pensiones, normalmente me gusta empezar con algo que la gente olvida, ¿no? Y es que, por ejemplo, si hablamos de educación o hablamos de sanidad, pues digamos que ahora mismo se establece un presupuesto, se recaudan unos impuestos y se gasta en la educación o se gasta en la sanidad, y por lo tanto, digamos que cada año, pues digamos, tú vas decidiendo el nivel que tú quieres tener de los distintos programas del estado del bienestar. ¿Qué ocurre? Que las pensiones no tienen nada que ver con esto, es decir, las pensiones es un mecanismo de redistribución intergeneracional, y es lo que normalmente se olvida, porque no es como la sanidad, no es como la educación. Es decir, ahora los que están cotizando al sistema de pensiones lo están haciendo porque confían que cuanto más coticen ahora, en el futuro, los futuros cotizantes le van a dar una pensión más alta. Por lo tanto, un trabajador ahora que tiene 40 años, que está cotizando, pues él está cotizando ahora, pero digamos que su pensión se la van a pagar los que estén trabajando dentro de 25 años. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, y creo que nunca se tiene en cuenta. Es decir, que si uno piensa la demografía que viene por delante, y estamos en una situación
es como la culminación de la transición demográfica, es decir, estamos en una situación en donde estamos ya en la fase en la que hay pocos hijos, una tasa de fecundidad baja. Es verdad que en España, siendo baja en reducciones en todos los países, en España es todavía más baja por las dificultades de los jóvenes precisamente, ¿no?, para emanciparse, etcétera, pero sobre todo estamos en la parte final de la transición demográfica donde la mortalidad a edades avanzadas se ha reducido mucho y por lo tanto la longevidad ha aumentado de una forma increíble, ¿no? Entonces, en una situación como esta, te encuentras con que si ahora mismo hay 3 potenciales trabajadores para financiar una pensión, tú sabes, tirando de proyecciones hacia adelante, que en el futuro va a haber 1,5 pagando la pensión a los trabajadores. Entonces, tú puedes decir, a mí me da igual, donde ahora pagan 3, me da igual que luego en el futuro pues que paguen 1,5, pero aquí no se va a cambiar nada, aquí no se va a adaptar el sistema a la longevidad. Esto es un error, porque en el fondo los que van a decidir pagar o no son las generaciones del futuro. Entonces, ¿qué son las reformas? Las reformas es reformar las cosas para hacer pagables las pensiones en el futuro, que es lo que nos importa a los que estamos ahora cotizando, que yo quiero que cuando yo me jubile me las paguen, ¿no? Y esas son las reformas. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta reforma? Desde mi punto de vista, se ha roto la tradición reformista que estaba llevando España desde que empezamos a darnos cuenta del problema de envejecimiento que venía por delante. Por ejemplo, teníamos en los años 80, el año 86, si no recuerdo mal, Joaquín Almunia, siendo ministro del gobierno de Felipe González, 85, pues resulta que la pensión era equivalente al salario de los 2 últimos años. Claro, lo que estaba ocurriendo es que mucha gente estaba lo que se llamaba comprando la pensión, es decir, mira, no me importa, págame más durante mis 2 últimos años, ya si quieres yo te devuelvo el dinero por detrás, porque así tengo derecho a una pensión mucho más alta. Y entonces Almunia le montaron su huelga general, etcétera, fue todo en ese momento muy convulso, pasó de 2 años a 8 años para calcular la pensión. Gracias a esa reforma se evitó esa quiebra que ibas a llegar, ¿no? Luego llegó el siguiente gobierno, en este caso el gobierno de José María Aznar, y lo que hizo fue pasar los 8 años a los 15 años. Luego llegó el gobierno de Felipe González, de Rodríguez Zapatero, y lo que hizo allí, decir, bueno, él hizo 2 cosas, voy a pasar de los 15 a los 25 años para calcular la pensión y encima voy a alargar la edad de jubilación por 2 años. Yo creo que esta reforma de Zapatero ha sido la más importante que hemos tenido hasta ahora. Y luego llegó el gobierno de Rajoy y también introdujo un factor de sostenibilidad, que luego diremos algo que se ha derogado, sigo sin entenderlo a día de hoy, en esta reforma. Y claro, ahora encontramos la nueva reforma, la reforma que hemos visto este año. Y esta reforma es la primera reforma, después de toda la historia reformista que estábamos viendo en España, pero también la primera reforma, creo que se hace en el siglo XXI, en todos los países industrializados, que da como resultado un aumento en el gasto en pensiones. Normalmente, todas las reformas lo que hacían es, para hacerlo pagable, es intentar adaptar el sistema a la nueva longevidad y por lo tanto yo creo que esta es la primera reforma y este es un elemento negativo que ha dado como resultado un aumento del gasto. Es cierto que la reforma corrige algo que es positivo y eso hay que decirlo, tiene un elemento positivo y es que esta reforma lo que ha hecho ha sido garantizar por ley que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. ¿Vale? Yo creo que esto es una buena medida, evidentemente, seguramente porque no habían pensado en lo que se nos venía con la inflación, debería haber contado con válvulas de escape para que una situación de una subida de precios de 8,5, cuando los salarios están creciendo al 3, pues al menos las pensiones más altas no tienen ningún sentido aumentarlas un 8,5 como se hizo, ¿no? Cuando seguramente tendrías usos o coste de oportunidad de ese gasto mucho mejor del que hay. Entonces, pero digamos que en líneas generales, con una inflación más o menos en la que quiere situar el Banco Central Europeo en el entorno del 2%, esa es una medida que me parecía razonable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego lo que uno hubiera esperado de esa reforma es que hubiera compensado el aumento del gasto que va a llevar esta medida, que es positiva, y es aquí donde realmente nos hemos encontrado pues, con lo que hemos dicho, con que se ha aumentado el gasto, se ha eliminado el factor de sostenibilidad, que para mí sí que era auténticamente un factor de equidad intergeneracional, porque lo que hacía el factor de sostenibilidad era que te decía que si tu esperanza de vida aumentaba, dado que, vamos a suponer un ejemplo, vamos a suponer una madre y una hija, ¿no? Que empiezan a trabajar con la misma edad, se jubilan con la misma edad y cotizan exactamente por la misma cantidad. Si la generación de la hija va a vivir por más tiempo, para percibir exactamente lo mismo, dado que han cotizado exactamente lo mismo, tiene que percibir un poco menos cada año porque va a vivir por más tiempo. Entonces, este es un factor que realmente es de equidad intergeneracional, que se aumenta la longevidad, pues la carga fiscal que tienes que pagar la vas adaptando, que luego a la hija se le diría, oye, si tú no quieres que caiga tu pensión por el hecho de que tu generación crece más, trabaja por más tiempo, intenta compensar esta caída. Ojo, este factor de sostenibilidad era un compromiso que tenían que haber hecho los sindicatos
y los empresarios en la reforma de Zapatero del año 2011. Por lo tanto, yo no entiendo por qué no se ha cogido el guante, si quieres, de este compromiso y se ha trabajado en avanzar paramétricamente, en cambiar los parámetros en la medida que aumenta la esperanza de vida. En lugar de hacer esto, que ha sido un error, de desmantelar este factor auténtico factor de equidad intergeneracional. De hecho, nosotros lo llamamos el factor de equidad intergeneracional y luego nos cambiaron el nombre por factor de sostenibilidad, ¿no? Pero inicialmente era el nombre que le habíamos dado, ¿no? El grupo de expertos que asesoramos un poco en esta reforma. Pero entonces lo que han hecho ahora básicamente ha sido, bueno, se han cargado este factor de equidad intergeneracional, que era el factor de sostenibilidad, y han dicho que ahora la equidad intergeneracional es subir cotizaciones. Y le llaman a eso factor de equidad intergeneracional, cuando justamente eso no es equidad intergeneracional. Y además esto lo que ha generado, y con esto voy a terminar porque tengo que ser breves, es que esto se ha hecho de una forma que es, primero, ineficiente, porque digamos que las cotizaciones, cuando dan derecho a un nivel de pensión más alto, eso no distorsiona tanto, porque es como salario en diferido, es decir, yo ahora estoy contribuyendo más, pero luego voy a percibir una pensión más alta. No, ahora por primera vez me suben las cotizaciones, pero mi pensión no aumenta, por lo tanto has convertido la cotización en un impuesto al uso. Y cuando tú te pones a mirar todos los impuestos, todo el menú de impuestos que tiene un país para recaudar, resulta que el más ineficiente es el impuesto al trabajo. Pero es que es más, subes el impuesto al trabajo, que es lo que has convertido en la subida de cotizaciones, le llamas equidad intergeneracional en el país donde la tasa de desempleo juvenil es la más alta de Europa. Por lo tanto, digamos que no tiene mucho sentido. Luego, como bien ha dicho Enrique, es ineficiente en el sentido, perdón, no solo ineficiente es lo que he dicho ahora, es insuficiente porque realmente lo que estás haciendo es una subida muy pequeña con relación a lo que te va a implicar el aumento del gasto. Es verdad que tiene una cláusula de cierre que dice que, bueno, que si en 2025, creo recordar, pues el gasto medio está por encima del 14%, pues parece pues que entonces hay que subir automáticamente más las cotizaciones. Un trabajo reciente de FEDEA que ha hecho Ángel de la Fuente ya hace ver que a día de hoy ya es insuficiente, bueno, algo que parece que y por lo tanto va a dar lugar a subir más. Y por último, lo he dicho implícitamente, me parece que es injusto con las futuras generaciones, porque básicamente una forma de ver la reforma es decir, bueno, mira, la longevidad ha aumentado, la gente vive por más tiempo, pero nosotros no vamos a adaptar el sistema a ese cambio en la longevidad. Ojo, esto no quiere decir tocar las pensiones actuales, que no hay que tocarlas, estamos hablando de las pensiones del futuro. Y dicen, no lo vamos a hacer, la longevidad aumenta, nosotros no lo vamos a adaptar y que paguen los jóvenes, porque al final son los que acaban pagando todo esto, ¿no? Y por lo tanto, me parece una situación muy insolidaria hacia los jóvenes en un país donde ni siquiera a día de hoy, porque hay gente que dice, no, hay dinero para todo, o sea, esto de confrontar generaciones, esto está muy mal, Nacho, no lo puedes decir. Digo, no, pero vamos a ver, si es que a día de hoy no estamos pagando lo que nos corresponde, es decir, el déficit estructural de España está cerca de 4 puntos. El déficit estructural es el déficit que tendríamos cuando alcancemos el crecimiento potencial de la economía, está entre el 3,5% y 4%. Nosotros ni siquiera a día de hoy pagamos lo que nos corresponde, que lo que estamos haciendo es emitir deuda pública para financiar el gasto de hoy, deuda pública que, por cierto, otra vez es traspasar facturas a las futuras generaciones. Por lo tanto, me parece que es una reforma muy insolidaria hacia los jóvenes y un poco. Entiendo las dificultades políticas de las reformas, entiendo que la solución a un sistema, a la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa necesariamente por un gran pacto entre las grandes fuerzas políticas, porque todo el mundo entiende que los políticos en principio miran el corto plazo, porque miran las elecciones, hay cortoplacismo en la política, pero claro, con las pensiones, como acabo de decir, tienes que mirar a largo plazo, porque a mí me importa el mundo de dentro de 25 años, porque es ese mundo que nos va a pagar las pensiones a lo que estamos trabajando ahora, no el mundo de ahora. Entonces, para eso va a ser necesario pues, que los políticos hagan este gran pacto. Seguro José Antonio tiene experiencias, ¿no? El Pacto de Toledo, un poco esta idea, sí, etcétera, ¿no? Y un poco esa sería una valoración. Yo creo que es muy claro, Nacho. Perdona, José Antonio, un inciso antes de pasar para que nos indiques tu valoración. Nos comentan que puede que haya gente que siga teniendo problemas con el audio, pero que revise si tiene 2 pestañas abiertas con el directo, y también os indicamos que lo estamos grabando, lo subiremos a YouTube y cualquiera de vosotros lo podéis ver en nuestra página de YouTube. José Antonio, bienvenido, y tu valoración. Muchas gracias, Jimmy. Bien hallado, porque efectivamente encontrarse en presencia de todos vosotros, habiendo escuchado de primera mano el funcionamiento del pensiómetro, ¿no? que nos ha dado Enrique una visión integrada y muy ceñida de su importancia, pues es un verdadero privilegio. De manera que gracias también a quienes nos siguen al otro lado de la pantalla. Espero que se resuelvan esos problemas
de audio que deben de tener algunas personas. Bueno, yo arrancaría de algo que ya han dicho Enrique y Nacho, y es que en los medios oficiales se ha presentado esta reforma, y me refiero fundamentalmente a la de marzo de este año, como la primera reforma que se hace en nuestro país en la que el ajuste del sistema viene por una vía de aumento de los ingresos. Es verdad que también han aumentado los gastos y el balance que mencionaba Enrique hace un rato, apenas un punto porcentual de PIB en términos de ingresos netos para el sistema, pero con una contrapartida de un 0,25 o un 30%, un 0,3%, perdón, del PIB de gastos. Por lo tanto, un efecto neto de 0,7 que no va a resolver los problemas. La oficialidad, como digo, insiste en la importancia aparente de esta reforma, que consiste en mantener o incluso aumentar el gasto, sobre todo aumentando los ingresos. Los interlocutores sociales, no todos, pero muchos, efectivamente, enfatizan este aspecto. Pero claro, esto se hace contra la contributividad del sistema. Se recompensa peor el esfuerzo de los que más contribuyen, que va mucho más allá de lo que un sistema progresivo de reparto de esfuerzos y de cargas y demás, pues aconsejaría, porque la seguridad social es contributiva y debe de seguir siendo contributiva y no solamente progresiva, no solamente solidaria, porque entonces para eso hacemos un sistema universal con una pensión plana, pero con una distorsión menor de la recaudación sobre el mercado de trabajo. Y lo que nos encontramos aquí es una enorme distorsión sobre el mercado de trabajo por la vía de aumento de cotizaciones, que sí generan más derechos, pero pocos, y aún así tenemos una fórmula que es muy generosa, que es explosiva con la esperanza de vida y que da sobre derechos por cada euro cotizado, ¿no? Bueno, en ese marco tenemos efectivamente partes de la reforma que no generan más derechos. Bueno, y tenemos algo que sí se ha mencionado, pero que en realidad hay que valorarlo en condiciones. Tenemos un MEI ordinario, que era el 0,6%, ¿no? Tenemos un MEI reforzado, que pasa del 0,6 al 1,2%, tenemos la sobrecotización de las bases máximas de cotización, tenemos la cotización de solidaridad y tenemos un MEI absoluto, que es el que se le vendió a Bruselas. Es un MEI whatever it takes, un MEI que subirá lo que sea necesario para sufragar el déficit propio, por utilizar la terminología oficial, propio del sistema, que es ya de 2,5 puntos del PIB, si no mayor, y que dentro de unas décadas a la legislación actual, después de la reforma de marzo, va a seguir aumentando. Con ese 0,7% del PIB recaudamos la cuarta parte, ¿no, Enrique? La cuarta parte de lo que ya hoy necesitamos, que es un 2,5% del PIB, para que la deuda soberana, que es la que preocupa a Bruselas, no tenga las consecuencias de un sistema desequilibrado. El MEI absoluto nos van a decir en el año 2025, la AIREF, nos espera la AIREF, no sé si el ministro Escrivá estará ahí cuando la AIREF nos llame, no sé quiénes estarán ahí cuando les llame, pero nos va a llamar y tendremos que ponerle cara a ese MEI absoluto, que en mi opinión es muy preocupante, porque eso puede distorsionar el mercado de trabajo con una sobrecotización de 6, 7, 8 puntos porcentuales sobre los 35% que ya se está pagando por todo tipo de cotizaciones sociales que afrontan las empresas, no las que además tienen que pagar los asegurados, ¿no? En fin, hay muchos elementos de los que podríamos hablar. Están estos elementos explícitos que están en las normas y están en el debate, y luego están las oportunidades perdidas, de las que luego podemos hablar. Yo creo que con los autónomos se ha hecho una reforma antes de marzo, desde luego, las nuevas tablas que plantean muchos problemas. Luego, si te parece, hablamos de autónomos, pero siguiendo con el tema de ese MEI absoluto que comentas, ese mecanismo de ajuste en principio automático que va a surgir en 2025, el Gobierno ha hecho unas estimaciones de ingresos y gastos futuras que no parece que se necesite tanto. ¿Son realmente realistas, Nacho? Bueno, digamos que el supuesto en el que han basado sus proyecciones, lo que nos están diciendo básicamente es que el 55% de la gente, de los trabajadores, van a demorar la jubilación por 3 años. Y claro, uno cuando ve esto dice, ostras, pero así, ¿cómo lo vamos a conseguir, no? Y hay un tema aquí que tiene que ver con que es verdad que si una persona demora la jubilación durante un año, recibe un aumento en la pensión del 4% para el resto de su carrera. Han metido algo
que es que te dan un premio que está entre 8.000 y me parece 16.000 euros, me parece, o 12.000 euros aproximadamente, que es un poco aprovechando la teoría del comportamiento. De alguna forma la gente como que prefiere pájaro en mano que ciento volando. De alguna forma lo que dices es que, bueno, mira, dame los 12.000 ahora, no ese 4%, y podrías de alguna forma ahorrarte dinero, ¿no? Luego José Antonio reflexionará más sobre esto, que lo explica mucho mejor que yo. Pero digamos, a mí lo que me preocupa ¿es realista que el 55% de la gente, de los trabajadores demoren la jubilación? Con la legislación laboral actual, no. Entonces yo creo que lo que convendría ahora es entender cómo se puede conseguir que los trabajadores mayores, que así lo deseen, pues digamos, puedan de alguna forma trabajar por más tiempo, ¿no? Y entonces se me ocurren, esto es un trabajo que tenemos con Jesús Laera, ¿no? Se nos ocurrían dos cosas. Una es, primero, que se tiene que permitir la plena compatibilización del salario y la pensión, algo que en España, a diferencia de otros países, lo hacemos fatal. O sea, prácticamente parece como que si estás recibiendo la pensión no puedes trabajar, cuando sabemos que nos hace falta trabajadores. Es que lo acabamos de decir, en el futuro habrá la mitad de trabajadores por pensionista que hay ahora, ¿no? Y luego lo que creo que es más importante es entender que hay muchas que tiene que interesar al trabajador, y esto, ¿vale?, se mete en los incentivos que ahora habla José Antonio, pero tiene que interesar a la empresa. Entonces, yo creo que con la legislación laboral actual, a muchas empresas no les interesa que su trabajador, cuando digamos se puede jubilar, continúe en la empresa, porque normalmente suelen tener ya un pasivo en términos de coste de despido muy elevado, ¿no? Entonces, en este paper con Jesús Laera lo que proponíamos era que introdujéramos un nuevo contrato laboral compatible, es decir, una vez que alcanzas la edad de jubilación, la que se establezca, una vez que has adquirido el 100% de los derechos a tus pensiones, en ese momento el contador, por así decir, de despido en la empresa, quieres seguir en la empresa te va a dejar, digamos que tu contador de despido se pone como si fueras uno nuevo que ha llegado. Entonces alguien podrá pensar, bueno, pero esto parece un poco discriminación frente a la edad, pero no es una discriminación, porque si uno se lo piensa, se estaría aplicando a trabajadores que ya tienen derecho a la pensión y por lo tanto constitucionalmente, entiendo yo no soy jurista, pero mi coautor sí lo es, digamos que se justifica tener un tratamiento distinto. Una persona que si le despiden o se va de la empresa tiene su pensión o su renta pública garantizada, que un joven que si no fuera una persona así. Por lo tanto, un trabajador maduro que no hay que ponerle el contador a cero porque es distinto. Digamos que de alguna forma este contrato compatible podría ayudar a que estos datos, que claro, que nos hemos visto, nos han parecido completamente de ciencia ficción, porque además no vemos o no entendemos, igual el Ministerio tiene informes que podría hacer públicos, la verdad que lo agradeceríamos, en qué se basa para justificar que el 55% de los trabajadores demorarán 3 años, ¿no? Yo creo que sí, que muchos profesores de universidad, cuando están bien de salud y pueden dar clase, pues muchos sí que es cierto que demoran 3 años, pero ya lo iban a hacer antes también de esta reforma. Pero yo no veo que sea algo generalizado, sobre todo sin hacer una gran reforma en el mercado laboral en la línea en la que hemos indicado. Y te dejo a ti lo de los incentivos, que lo explicas muy bien. Bueno, no solamente está el premio a la demora de la jubilación, está la multa al anticipo de la... que ahora sí, ahora va a hacer daño, porque quien anticipe 2 o 3 años su jubilación ya no va a tener la penalización sobre la pensión que sale de la fórmula, sino sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora, sino sobre la pensión máxima. Y ese daño puede llegar a ser del 20 o del 30% o más de tu pensión de por vida. Eso es una multa muy disuasoria, porque hasta ahora lo que había era un coladero. Como la multa te la aplicaban al exceso de la pensión, perdón, al exceso de la base reguladora sobre la pensión máxima, pues entonces, oye, te jubilabas anticipadamente 1 o 2 años con una pequeña multa. Lo hacían los que podían, obviamente los que hubieran sufrido más esa penalización porque su pensión estaba por debajo de su base reguladora, estaba por debajo de la pensión máxima, se tragaban toda la penalización y no se les veía anticipando su jubilación. Pero es que con la bonificación sucede algo muy curioso. El 4% es actuarialmente justo, quiere decir que si tú le das el 4% de por vida sobre su pensión a una persona que se acaba de jubilar un año más tarde de lo que su edad reglamentaria indicaría, el sistema está dejando de pagar la pensión un año, pero tiene que pagar una bonificación en todos los años, los 21 o puede que 22 años, que una persona de 66 años sobreviva en términos medios. El sistema ni gana ni pierde con el 4%, es actuarialmente justo para todos. Ahora bien, a medida que aumenta la esperanza de vida, el 4% es cada vez más beneficioso para el pensionista y más perjudicial para el sistema, de manera que ahí ya estamos perdiendo.
Y luego el cheque, efectivamente, es un truco conductual brillante y seguramente el que lo haya sugerido pues se habrá ganado el sueldo. Pero claro, consiste en que si la gente fuera racional y descontara muy bien su probabilidad de supervivencia, ese cheque solo lo cogerían los fumadores, con perdón no tengo nada contra los fumadores, yo no fumo, pero sé que voy a vivir bastante más probabilísticamente, ¿no?, que un fumador. Y por lo tanto una persona que sabe que su esperanza de vida es problemática va a coger el cheque de los 6.000, 12.000 euros mucho antes que el 4%. El 4% son varias cenas al año con tu pareja hasta que vayamos al encuentro de nuestro destino, como decían los mesopotámicos, ¿no?, refiriéndose a los seguros de decesos que ya había en Mesopotamia, ¿no? Bueno, pues claro, el que necesite hacer una reforma de la casa, no, pues mira, demora su jubilación un año y financia pues con hasta 12.000 euros esa reforma, que puede ser interesante. Pero la mitad de las personas, ni de broma, es que eso es imposible y los números te lo dicen claramente. Tendrías que sobornar, y perdonadme la expresión coloquial, tendrías que sobornar de tal manera a los trabajadores para que masivamente decidiesen demorar su jubilación, que es que el sistema haría un pan con croissants, que es mi expresión favorita cuando observo algo de esto. Estaríamos haciendo panes con croissants, en el supuesto de que los croissants sigan siendo más caros que el pan, que a lo mejor vemos lo contrario. En fin, no, es que ni teoría conductual ni nada. Esto verdaderamente es arbitrismo puro del que encontrábamos en el siglo de oro, que nos iba mal económicamente, pero que literalmente floreció. Está muy claro, José Antonio. Ya tenemos algunas preguntas de la gente que está con nosotros. Si os parece que estamos acabando hacemos os hago dos preguntas, una de empleo público y otra de planes de empleo público de autónomos, y os dejo un minuto para que veamos qué reflexión podemos lanzar a nuestros políticos para buscar soluciones en el futuro. Empezamos por Enrique y nos comentan, efectivamente, el Gobierno quiere apoyar el complemento de la previsión social complementaria. Se están están finalizando las últimas modificaciones legislativas sobre los fondos de empleo público. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves el futuro de estos fondos? Bueno, teóricamente yo lo veo bien, porque en principio la idea me parece bien, de que sean los planes más fáciles de acceder, que no haya tantas trabas administrativas, y teóricamente yo lo veo bien. Lo que pasa es que yo no soy muy optimista tampoco en la realidad práctica, porque eso implica, digamos, que ahora va a depender de la buena voluntad del empresario y de que haga aportaciones al plan, a un plan de empleo, porque si no el trabajador tampoco va a poder hacer las aportaciones. Y por otro lado, además han bajado a 1.500 las aportaciones que yo libremente puedo realizar. Individuales. Con lo cual, digamos que se ha empezado un poco la casa por el tejado y que ya se aprobó hace un año las primeras disposiciones y aún falta yo creo, un tramo largo para poder llegar a la conclusión. Yo espero que el resultado sea mejor del que yo me imagino, pero soy poco optimista en ese sentido. Perfecto. José Antonio, reforma estructural, este año comienza reforma estructural importante de las cotizaciones de los autónomos. ¿Cómo ves estos cambios? Un minuto apenas para complementar a Enrique. Yo soy más optimista. Los planes simplificados, que no son públicos, son de promoción privada asociativa, por ejemplo, planes de asociaciones de autónomos o sectorial de asociaciones empresariales, ¿no? Hay mucho interés. La palabra simplificado está levantando interés, como si fuera una especie de ábrete sésamo que de repente parece que el panorama va a cambiar. Confiemos en que sí. Desde luego tenemos el plan ya desde el año pasado registrados en la Dirección General de Seguros, el plan sectorial de la construcción, que es muy importante, mediante convenio colectivo estatal, y tenemos el plan asociativo de autónomos de ATA, que es también muy importante, ¿no? Y tenemos, yo creo, un cierto interés. Vamos a confiar en que, efectivamente, la previsión social complementaria, que estaba languideciendo y que sigue por eso de los 1.500 euros que has mencionado en los planes de tercer pilar, registre una especie de mini Big Bang, aunque lo de mini y big sea contradictio in termini. Autónomos. Yo hablaba antes de oportunidades perdidas.
Y es verdad, ahora mismo tenemos que lidiar, porque es que hay que lidiar verdaderamente, y para los autónomos de menor capacidad económica y para sus gestores, que son los que se ocupan de estos temas, es un verdadero rompecabezas con las tablas, las nuevas tablas de cotización de autónomos para 2023, 2024 y 2025. No sabemos lo que va a pasar después de 2025, y después de la reforma de marzo, que no tocaba a los autónomos, pero que sí toca a todo el mecanismo recaudatorio que los autónomos se tragan íntegramente, pues tampoco sabemos, y ese futuro de post-2025 de las tablas de autónomos es todavía más comprometido. Pero es que en sí mismo ahora tenemos un sistema que es demencial, de verdad. Yo he detectado incluso erratas, que le puede pasar a cualquiera, entre la normativa que publica la página web de la Seguridad Social y la normativa que se ha publicado en el BOE. Erratas que a lo mejor son de 2 decimales o de un entero, pero que complican la vida. Dice, ¿pero qué está pasando aquí, ¿no? Y luego, efectivamente, la Seguridad Social te tiene que... Se ha perdido una oportunidad de oro para iniciar con los autónomos, que siempre serán un régimen especial, nunca serán el régimen general por las fluctuaciones de sus ingresos, por sus condiciones laborales, porque además el trabajo de plataformas, el trabajo del futuro va a cambiar de tal manera que a lo mejor acabamos siendo todos autónomos, ¿no? Y el régimen general no va a funcionar. Es verdad que las reglas de cálculo de cotización y de prestaciones son las mismas. Ahí la Seguridad Social no realiza ninguna discriminación, pero un autónomo que tiene 0 ingresos en un mes o en un trimestre va a tener que pagar cotizaciones, y va a ser muy difícil nivelar todo eso. Y la oportunidad que se ha perdido es la de introducir entre los autónomos cuentas nocionales, de las que todos vosotros defendéis también, una cuenta individual, contable, nocional, en la que los autónomos coticen el 30,6%, me da igual lo que tengan que cotizar, igual que los asalariados y sus empleadores, pero sobre los ingresos efectivamente percibidos, de 0 hasta el tope máximo de cotización del régimen general, punto. Y no por ese infierno de bases de cotización que se van estrechando para llevar a los autónomos efectivamente al corral de la contributividad cada vez más elevada, contributividad que obviamente se corresponde con las prestaciones que van a recibir. Creo que se ha perdido una gran oportunidad de innovar de manera a como otros países lo están haciendo. La oficialidad dice, esta es una reforma, la de marzo, que nos van a copiar otros países. No lo creo, yo no veo a Dinamarca, a Holanda, a Suecia, a los países más avanzados del mundo en esta materia, de cara al siglo XXI, copiándonos la reforma de marzo de 2023, de verdad, no lo veo. Nadie va a volver al sistema de un solo pilar teniendo 3 pilares, en Holanda, por ejemplo, en donde el segundo pilar rinde 2,3 veces el PIB en ahorro a largo plazo, que es el combustible más potente que hay para el crecimiento estructural y para el bienestar. Y esa es la forma de crear empleo, esa es la forma de reducir las desigualdades. Y la Seguridad Social holandesa, mejor dicho, el pilar 2 holandés, contribuye decisivamente. Aquí no. Muy bien, José Antonio. Pregunta rápida, que nos quedan menos de 2 minutos, reflexión a los 3, en un titular, ¿qué medidas para el futuro nos pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema? Empezamos por Enrique, vale. Si te parece, José Antonio, y acabamos con Nacho. Gracias. Yo ampliaría lo que ha dicho José Antonio, de autónomos a todo el colectivo. No, tenemos un problema, tampoco tenemos demasiado tiempo, pero bueno, tenemos un problema estructural en el sistema de pensiones, eso requeriría una reforma estructural y bueno, pues ya hemos debatido muchas veces que en el sistema de pensiones hay un déficit actuarial para el sistema, porque está dando prestaciones más altas de lo que recibe en términos comparables, y eso habría que corregirlo antes o después. Y en este caso, de la parte actuarial, como en todas las reformas prácticamente, no se ha tocado ese tema, y yo creo que la solución pasa, aunque no sea la solución definitiva, por ir a un sistema de cuentas nacionales, pero no solo para autónomos, como has dicho, sino para todos. Ese sería un primer paso, luego habría que hacer ajustes extras y ver cómo lo hacemos el periodo transitorio y todo demás. José Antonio. Bueno, yo trazaría la línea de edad de las pensiones. ¿Qué quiere decir la línea de edad de las pensiones? Pues los trabajadores actuales de 45 o más años deberían de seguir, obviamente, en el sistema actual, que habría que ir reformando, porque coinciden justamente con todos los baby boomers. Los baby boomers son el hipopótamo que se ha tragado una boa y del cual tiene que hacer la digestión, pero eso pasa, tardarán 20 años.
pero los trabajadores que se van a jubilar de hoy, dentro de 20 años, que podríamos decir son los hijos de los baby boomers, no pueden jubilarse con el mismo sistema que sus padres, tienen que jubilarse con un sistema nuevo, del cual ya hemos trazado algunos elementos aquí, pero empezar de cero. Es verdad, han cotizado, pongamos, 20 años, un trabajador de 43, lleva 20, pocos habrá, pero lleva 20 años cotizando. Bueno, tiene una mochila, se le valora, se le invierte en España S.A. Si España S.A. va bien, su mochila irá bien, pero si España S.A. sufre pues, alguna recesión regular o irregular o lo que sea, pues los trabajadores lo pasan mal. Oye, que compartamos todos lo que está pasando, ¿no? Lo inviertes en España S.A., pero de tus 45 en adelante empiezas a cotizar por un nuevo sistema. Y así podríamos llegar a la sostenibilidad que tan necesaria es en nuestro país para que el país avance, para que prospere, para que se desatasquen los nacederos de la productividad, que están lastrados, entre otras cosas, por eso, no solamente por eso. Nacho, dejamos que cierres. Yo un poco voy a terminar como he empezado, ¿no? Digamos que lo que yo vería es, vamos a ponernos en febrero o enero del año que viene, ya se han hecho las elecciones generales y no sé quién ganará, quién perderá, pero a mí lo que me gustaría ver es que los dos líderes, el líder de la oposición y el presidente del gobierno, que ambos son responsables, cada uno con su nivel, pero de alguna forma de todo lo que pasa, pues se sienten y que sean capaces de encontrar un gran pacto. Evidentemente, si hay más fuerzas políticas, mejor, pero yo creo que si ellos mismos se sentaran y se pusieran a pensar realmente en lo que implica un sistema de pensiones, que es un contrato entre generaciones, y se pusieran más empáticos con los jóvenes, ellos mismos se darían cuenta que la solución de que, por mucho que aumente la longevidad, nosotros vamos a imponer impuestos y que lo paguen los jóvenes, se van a dar cuenta que esto es muy injusto, es irreal, entonces y también irreal, injusto para los jóvenes. Yo creo que si se pusieran a pensar simplemente en los jóvenes, que siempre están ausentes porque no votan, etcétera, digamos, o porque votan menos, son generaciones pequeñas, etcétera, digamos que ellos mismos se pondrían de acuerdo en encontrar la solución, porque la solución no es difícil, es políticamente difícil, pero no es económicamente difícil. Y aquí se han apuntado líneas, como toda la vida laboral, a través de un sistema de cuentas nacionales, se darían cuenta que no hay que tocar a los actuales pensionistas, porque ellos no tienen margen de maniobra para poder adaptarse a los cambios, y por lo tanto a ellos no se les puede tocar. Pero ¿por qué no vas a adaptar el sistema a la nueva longevidad, a los nuevos personas que se van jubilando, y ojalá siga aumentando la longevidad, siguiendo un poco los ingredientes que han dicho José Antonio y Enrique, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la vía, pero yo creo que aunque se sentaran en una mesa y dijeran, vamos a pensar en los jóvenes, vamos a pensar un poco en 20 años más hacia adelante, la solución les caería sola, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que acabará haciendo. No quita que a lo mejor para tragarla, lo que me ha gustado mucho, ¿no? Los baby boomers, pues claro, a lo mejor tengas que contar con ingresos adicionales, un poco, pero tiene que haber un equilibrio y una justicia intergeneracional, es decir, tienen que entender que el dividendo demográfico bajo el cual hemos vivido todos nosotros, porque los baby boomers, la generación X, hemos vivido con un dividendo demográfico muy favorable, que nos permitía pagar cualquier cosa con impuestos muy bajos y tal, se ha acabado. Y que las generaciones que hay ahora de jóvenes no hacen más que vivir en crisis, su dividendo demográfico es negativo y por lo tanto hay que pensar en ellos, y yo creo que si lo hicieran, pues sería la solución, creo que se caería sola por su propio peso, porque es pura aritmética y puro sentido común. Pero si me permitís, no os olvidéis, detrás del hipopótamo, que está digiriendo la boa recién ahora, viene uno más pequeñito, pero que va a vivir más años, porque los hijos de los baby boomers van a vivir 8 o 10 años más que sus padres. Hay que adaptar. Es un hipopótamo más largo. No, por supuesto, no evita la reforma, lo que pasa es que, bueno, tienes que pensar en esta justicia intergeneracional. La AIREF, ojo, en su último informe ha dicho que va a empezar a hacer este tipo de análisis. Sí. Me consta que el Banco de España también está preocupado por estos temas. Yo creo que espero que entre todos, pero necesitamos ahora que los políticos busquen su gran pacto para hacer esto. Muchísimas gracias por vuestra claridad. Un placer de verdad escucharos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos estáis escuchando, y recordaros dos cuestiones. Una, que lo tenemos en YouTube, lo hemos grabado y lo subimos a YouTube por si alguno se ha perdido alguna parte. Y dos, que tenemos más preguntas que las contestaremos, se las preguntaremos a nuestros expertos y que las colgaremos también en la web. Seguiremos hablando de pensiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.